Lunes 15 de noviembre de 2004, casi mediodía, Michael estaba inquieto. Desde muy temprano él trabajaba como oficial de seguridad en el tribunal de Albany, en el estado de Nueva York. Y esa mañana, un colega no se había presentado a trabajar, sin aviso, sin llamada, sin ninguna explicación. Hasta entonces, ese colega no era el tipo de persona que hiciera algo así tan a la ligera. Su nombre era Peter, tenía 52 años, era puntual, discreto, confiable. En años de trabajar juntos, Michael nunca había visto que eso pasara. Entonces, a la hora del almuerzo, tomó el auto y fue hasta la casa de la familia en la Brooklyn Drive, en un barrio tranquilo y arbolado de Del Mar, un suburbio residencial al sur de Albany. El tipo de calle donde las casas tienen jardines bien cuidados, todos los niños andan por las calles como antes y nadie pone llave en la puerta para dormir sin mucha preocupación por ahí. Michael entonces tocó la puerta, pero nadie respondió. Dio una vuelta alrededor de la casa y cuando llegó a la ventana del frente, miró hacia adentro y lo que vio le revolvió el estómago. Peter estaba en el suelo, en el pasillo entre la cocina y la sala, inmóvil, cubierto de sangre, una cantidad de sangre que parecía irreal, del tipo que uno solo ve en las películas y que el cerebro tarda un tiempo en aceptar como verdad. Entonces Michael llamó inmediatamente a la policía. Cuando los agentes llegaron y entraron, en esa casa la escena era peor de lo que parecía desde afuera. Había sangre en las paredes, en el suelo, en las manijas de las puertas, rastros rojos que cruzaban el pasillo, bajaban las escaleras y llegaban hasta la cocina, rastros que contaban una historia perturbadora. Peter había recibido 16 golpes hachazos en la cabeza, heridas que deberían haberlo matado al instante. Pero aún así, de alguna manera que los médicos después describirían como casi imposible de comprender, él se había levantado de la cama, había caminado por la casa, escrito un cheque, preparado un almuerzo, intentado guardar los platos del lavavajillas. Todo eso con el cráneo destruido, sin tener la menor idea de lo que estaba pasando con su cuerpo. Y después, en ese pasillo, simplemente perdió la vida. Algo totalmente insólito, pero Peter no era la única víctima en esa casa. En el piso de arriba, en el cuarto de la pareja, los policías encontraron a Joan. Ella estaba en la cama, el rostro cubierto de sangre, respirando con dificultad, viva, pero apenas. Debajo de las cobijas al lado de su cuerpo estaba el hacha, era un hacha grande, de esas que usan los bomberos. En ese momento, nadie podía imaginar quién podría haber hecho esa barbaridad con una familia tan común, personas queridas por el vecindario. Y esa era la pregunta que ahora los agentes oficiales de la policía necesitaban responder. Yo soy Marcos Campos, sean todos bienvenidos. Y amigos, este caso es demasiado insólito, por esa introducción creo que ya se dieron cuenta, ¿verdad? Y si te gustan las historias insólitas, suscríbete aquí. Activa la campanita para no perderte ningún episodio nuevo. 3 veces por semana aquí, lunes, miércoles y viernes, y de vez en cuando episodios extra por ahí. Entonces, si no quieres perderte ninguna novedad, activa la campanita, ¿vale? Y si puedes, hazte miembro, eso me ayuda mucho aquí en las producciones del canal. De acuerdo, vamos a los hechos. Peter y Joan llevaban casados unos 30 años más o menos. Él trabajaba como secretario jurídico en la División de Apelaciones del Estado de Nueva York. Ella era fonoaudióloga, especializada en niños con dificultades de comunicación. Tenían una casa muy bonita, 2 hijos ya adultos, una vida estable, construida ahí con paciencia y esfuerzo a lo largo de décadas. El hijo mayor de ellos, Jonathan, tenía 23 años en ese momento y servía en la Marina estadounidense. Estaba embarcado en un submarino. Carolina del Sur estaba a más de 1000 kilómetros de Albany, con un registro de presencia confirmado en la base militar. Por eso, cuando todo empezó a ser investigado, él fue descartado de inmediato como sospechoso, y el hijo menor se llama Christopher. Él tenía 21 años en ese momento. Estudiaba en la Universidad de Rochester, a unos 380 kilómetros más o menos de la casa. Allí, él estaba en el segundo año. Era alto, bien parecido, simpático, y las personas que lo conocían decían que era carismático, fácil de querer. ¿Sabes? Ese tipo de persona que tiene una atracción magnética, ¿no? La persona despierta, no sé, empatía con facilidad, ¿verdad? Cuando la investigación comenzó entonces, una de las primeras cosas que la policía hizo fue analizar el sistema de seguridad de la casa. Y fue ahí donde las cosas se pusieron extrañas, yo diría. La alarma había sido desactivada durante la madrugada,
no fue forzada, no fue hackeada, nada de eso, simplemente fue desactivada. Ningún intento sofisticado, digamos, de burlar el sistema. Alguien fue ahí, puso el código de la casa, que aparentemente solo las personas de la familia sabían, y apagó la alarma. La línea telefónica también de la casa había sido cortada antes del ataque. O sea, no había ninguna señal de forzamiento en las puertas o ventanas. La alarma fue desactivada con el código, el teléfono cortado. Todo con esa intención de dificultar un pedido de auxilio, por ejemplo. Quien entró a esa casa, amigos, conocía muy bien todo el esquema de seguridad. Sabía el código, evidentemente. Entonces, eso fue un ataque aparentemente planeado, ¿no? Y la lista de personas, digamos, de conocer todos esos detalles, ¿verdad? Empezó a hacerse cada vez más corta. La policía entonces inició una investigación haciendo preguntas. El vacío. Entre las posibles razones de ese crimen, o de esos crímenes, ¿no? Había una situación que la investigación quiso analizar más de cerca. Era algo relacionado con Christopher, el hijo menor de la pareja, en los meses anteriores a los crímenes. Y mira, era algo bastante complicado y tal vez sospechoso, por decirlo menos. Pero ustedes déjenme sus comentarios aquí después de que termine de contar esto. Todo empieza con dinero, sigue la lana, ¿no? Pero específicamente, chicos, con el tema del dinero, ¿ok? Y con la incapacidad de Christopher de admitir eso ante sus padres. En el segundo semestre de 2003, la universidad donde él estudiaba obligó a Christopher a alejarse. Por las bajas calificaciones a Peter y a Joan, él inventó una historia, ¿ok? Él dijo que un profesor había perdido el examen final, que las calificaciones estaban equivocadas y que todo se resolvería pronto. Los padres, confiando, ¿no? Esa relación de padre e hijo, uno va a creer en el hijo que crió. Confiaron en el muchacho para que regresara a la universidad al año siguiente. Entonces Christopher falsificó su propio historial ahí de calificaciones, etc. Él creó un documento falso, puso calificaciones que nunca sacó y consiguió la readmisión sin que nadie sospechara nada. Fíjate nada más. Pero estudiar, amigos, también cuesta caro, ¿no? Y Christopher había encontrado una manera de resolver ese problema, el suyo, sin tener que pedirles dinero a sus padres. Miren, usando documentos financieros de su papá que tenía en su casa, ¿no? Incluyendo comprobantes de ingresos, una firma que él tenía que en algún momento aprendió a falsificar, ¿no? Con perfección la firma de su papá. Christopher fue ahí entonces y abrió unas líneas de crédito, un préstamo de $31,000 para poder cubrir todos los gastos de la universidad y otro de casi 17,000 para comprar un carro. Un Jeep nuevecito, amarillo canario, ¿no? Muy llamativo, así, el tipo de carro que es imposible, ¿no? Que pase desapercibido. En ambos casos el nombre del papá aparecía como consignatario ahí y Peter no había firmado nada. Pero no termina ahí, ¿ok? Christopher había simulado al menos 2 robos en la casa de sus propios padres, llevándose laptops, en fin, equipos electrónicos, y luego los vendía en eBay cuando los compradores reclamaron que los productos no llegaban. Él creaba una cuenta falsa, fingiendo ser su hermano Jonathan, y decía que Christopher había muerto. Entonces, no era posible entregar los pedidos. Hermano, ves el desastre. También usaba la identidad de su hermano, como ya vimos, ¿no? Usaba el nombre y el crédito de su papá. Y para los amigos de la universidad, él se presentaba como hijo de una familia rica, con casa frente al mar, una vida de privilegios. En realidad, eso nunca existió. Probablemente aquí tenemos una conexión, ¿verdad? Con todo ese lío en la cabeza, empezó a fantasear y como que se desconectó de su realidad, ¿no? Y ahí se crea, no sé, una perturbación. Bueno, en noviembre de 2004 ya toda esa estructura empezó, claro, a desmoronarse. Era casi imposible de sostener, ¿no? Peter hizo una verificación de crédito y descubrió que estaba medio fregado con los préstamos. Y luego hubo un correo electrónico que él le envió a su hijo, que de alguna manera ponía todo en duda. Miren, él preguntaba directamente si Christopher había falsificado la firma. Decía que llamaría al banco esa misma mañana y que iba a avisar a todos. Que si el crédito de la familia se usaba de nuevo sin autorización, él se vería obligado a registrar formalmente la falsificación con todas las consecuencias legales que eso traería. ¿No es así? O sea, el papá llegó y le dijo al hijo, oye, sinvergüenza, o te comportas o te voy a denunciar ante la policía. Yo sé que asuma las consecuencias, ¿no? Ya eres un adulto, ya tienes más de 21 años, así que ponte las pilas, ¿no, hijo? Pero ¿qué pasa?
Cuando Christopher se dio cuenta de que su papá ya le estaba pisando los talones, empezó a ignorarlo. O sea, no contestaba las llamadas, no respondía a los correos electrónicos y luego mandó otro correo. O sea, el papá de Christopher le mandó otro correo que después, cuando analizamos todo lo que pasó, lo que sucedería en ese momento de los hechos, es difícil de leer sin sentir algo, ¿no? Es algo que uno dice, caray, qué chamaco hijo de puta. Él escribió que, a pesar de todo, tanto él como Joan todavía amaban mucho a su hijo y se preocupaban por su futuro. Que solo querían que él se enderezara, que sí, siguiera un buen camino y todo eso, y que estaban dispuestos a ayudar en eso. ¿Y entonces qué pasó después? Cambio del hijo. Dijeron, pues sí, ¿verdad? Les pido perdón, queridos padres, por haber sido tan, ¿verdad que sí? Poco tiempo después, Peter, el padre, estaba muerto. El rastro. Chavos, recuerdan que comenté que la alarma había sido desactivada ahí con el código de la familia, ¿verdad? Y que la línea telefónica había sido cortada así antes del ataque. Así es, quien hizo eso no solo conocía la casa, sino que también lo planeó con anticipación. Y cuando los investigadores empezaron a tirar del hilo, una cosa llamó la atención de inmediato. La noche anterior al crimen, las cámaras de seguridad de la universidad registraron un jeep amarillo saliendo del campus alrededor de las 10:30 de la noche. El mismo jeep fue grabada después regresando al campus a las 8:30 de la mañana del día siguiente. Eso ya después de que había ocurrido el ataque allá en la familia. Bueno, el intervalo entre la salida y el regreso del auto cubría exactamente el periodo en que la policía estimaba que había ocurrido el ataque. Esa camioneta amarilla pertenecía evidentemente a Christopher. ¿Será entonces que fue él quien desactivó la alarma? Pero había más, ¿ok? Los cobradores de peaje, ¿sabes? Los tipos de la cabina de peaje, los que trabajan ahí recibiendo el dinero y todo eso. Esos puestos de peaje que estaban en la carretera que conecta la universidad con Albany, donde vivía la familia, dijeron que recordaban una camioneta amarilla con llantas grandes. Uno de ellos incluso afirmó que el auto pasó por el puesto alrededor de las 10:45 de la noche, o sea, poco tiempo después de haber sido visto saliendo del lado de la universidad, ¿verdad? Otro puesto de peaje cerca de Albany, ya dijo que el mismo tipo de vehículo apareció a alta velocidad poco antes de las 2 de la madrugada. Ahí las piezas ya empiezan a encajar, ¿no? Y la línea de tiempo empezaba a encajar. Un vecino de la familia también declaró y dijo que había visto el jeep amarillo estacionado en la entrada de la casa de Peter y Joan esa noche. Ahora la policía tenía una línea de tiempo que cerraba todo. Rastros en la carretera, ADN en la cabina de peaje, un vehículo grabado saliendo y regresando durante una ventana de tiempo estimada de los crímenes. No había huellas dactilares. En el hacha, sin embargo, no había ninguna huella dactilar y dentro de la casa no había cámaras de vigilancia. Pero creo que ni siquiera necesito decir que todos esos conjuntos de pruebas circunstanciales, tal vez, apuntaban fuertemente en una sola dirección. ¿No es Christopher que ahora entonces fue acusado por los crímenes ahí? Eso fue en noviembre de 2005, exactamente un año después de los crímenes. Resumiendo aquí, amigos, ¿qué mostraban las cámaras? La camioneta saliendo de la universidad y yendo hacia Albany, luego regresando y pasando por el peaje ahí de madrugada, ya, ¿verdad?, a alta velocidad, dejó huella digital. ¿Para qué? ¿Qué? Eso es importante para corroborar y confirmar que no era solo cualquier testimonio. Ah, vi una camioneta ahí, ¿no? Veo que es amarilla, pero era, de hecho, Christopher quien estaba manejando en ese lapso de tiempo ahí. Después llegó ahí en la mañana al campus, donde se hospedaba, ahí en la universidad. ¿Qué hizo Johan antes de perder la conciencia? Pero regresando ahora, amigos, a cuando se descubrió la escena del crimen, ¿verdad? Cuando los paramédicos llegaron al cuarto y encontraron a Johan, ella todavía estaba viva, ¿verdad? La prioridad era estabilizarla y transportarla a un hospital lo más rápido posible. Las heridas eran gravísimas. Cada segundo ahí contaba mucho, pero el detective del caso, que estaba en la escena en ese momento, hizo algo que definiría los próximos 2 años del caso. Antes de que Johan fuera llevada, él se acercó y le preguntó si podía escucharlo. Johan señaló que sí, con un movimiento de cabeza. Entonces, el detective preguntó si alguien de la familia había hecho eso, y ella señaló que sí, con un movimiento de cabeza. Él preguntó si había sido Jonathan, el hijo mayor. Ella dijo que no, y después él preguntó si había sido Christopher. Y entonces Johan asintió con la cabeza de abajo hacia arriba, ¿sabes? Afirmativo. Paramédicos y otros policías presentes en la escena confirmaron toda esa información. Fue entonces cuando el detective lo puso en el informe. Johan fue llevada entonces deprisa al hospital y la pusieron en coma inducido. Los médicos no sabían si ella sobreviviría. 3 semanas después, ella despertó con parte del cráneo permanentemente dañada, sin un ojo,
con cicatrices que nunca desaparecerían definitivamente, ¿verdad? De hecho, mejor dicho, concretamente, ¿verdad? Y sin ningún recuerdo. Y había un detalle ahí que iba a resonar durante muchos años porque Johan no tenía ningún recuerdo de lo que había pasado esa madrugada. Ella les dijo a los investigadores que no recordaba nada, no recordaba el ataque, no recordaba haber sido llevada en ambulancia, absolutamente nada, ni siquiera haber respondido a las preguntas del detective. Y fue más allá, ¿ok? Porque ella declaró públicamente que creía que su hijo era inocente. Ella escribió una carta a un periódico local pidiendo que las autoridades dejaran de perseguir a Christopher y fueran tras el verdadero asesino de su esposo. Era una madre defendiendo a su hijo con un apagón. Entonces, tal vez, debido a los traumas reales que ella sufrió, o quizás un trauma más psicológico, en fin, ella estaba haciendo todo eso defendiendo a su hijo, que según las líneas de investigación, es el mismo hijo que le había desfigurado el rostro con un hacha. O bombeiro da máfia. Chavos, ahora llegamos a la parte de la defensa y pues ya saben, ¿no? Esas creatividades que me encanta compartir aquí con ustedes. Miren nada más el argumento de defensa de Christopher, ¿verdad? Los abogados armaron ahí una línea de razonamiento, una estrategia, pues como mínimo, atrevida, hay que reconocerlo, creativa también. Ellos señalaron la existencia de un tío abuelo de Peter, o sea, el papá de Christopher, el hombre que fue asesinado, un tío abuelo de él, llamado Frank, que había sido una especie de capo de una de las familias más conocidas del crimen organizado allá en Nueva York, de la mafia de verdad, incluso tiene nombre, ¿no? Frank. Frank entonces supuestamente tenía un apodo curioso dentro de la mafia, el bombero. Él había cumplido condena por crímenes financieros ligados al crimen organizado y el hacha usada en la escena del crimen, creo que todos lo recuerdan, era un hacha del tipo que usan los bomberos, ¿verdad? Entonces los abogados tomaron eso, lo agarraron, ¿no? Y sugirieron al jurado que tal vez el asesinato de Peter había sido un mensaje del crimen organizado. Usando justamente ese símbolo específico para marcar la autoría, también atacaron fuertemente el gesto de cabeza de Joan, ese que acabo de contarles. Argumentaron que ella había sufrido daños cerebrales gravísimos, que cualquier movimiento en ese estado no podía ser considerado una comunicación aceptable. Y ese segundo argumento de cierta forma como que sí influyó en el jurado, ¿ok? Los jurados dijeron después que prácticamente habían dejado ese episodio de lado al momento de deliberar, porque pensaron que no era una base sólida, realmente suficiente para una condena. Pero la teoría de la mafia fue descartada fácilmente, ¿ok? Frank estaba cumpliendo condena. Él existía, de hecho, pero estaba preso cuando todo eso sucedió. Y no había ningún elemento concreto que conectara al crimen organizado con esa casa, ¿verdad? Nada que ver, porque, o sea, piensa en Peter, ¿ok? Tiene un tío abuelo, el tipo de la mafia, va bene. Pero ¿qué tiene que ver que el tipo mate a la familia de un sobrino suyo, sobrino nieto, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? ¿O creen que estoy exagerando? Comenten. Aquí, los investigadores confirmaron que habían revisado todas las posibilidades, ¿ok? Incluso esa, creada por la defensa. Pero el jurado llevó todo lo que se había argumentado a la sala de deliberación y ahora llegamos al juicio. El juicio comenzó en junio de 2006 y tuvo que ser trasladado a una ciudad a más de 150 kilómetros de Alba. La cobertura de los medios en la región había sido tan intensa que surgió esa alegación de falta de imparcialidad que no habría personas ahí que no tuvieran ya una opinión formada sobre el caso. En ese momento, Christopher ya tenía 23 años, así que entró en la sala del juicio. Se sentó al lado de los abogados. Él estaba tranquilo, con su mamá detrás de él en la audiencia, abrazando al tipo antes y después de cada sesión. La fiscalía no tenía huellas digitales del hacha, como mencioné, ¿verdad? No había ninguna prueba física, digamos, que relacionara directamente a Christopher con el crimen. Todo era esa cuestión circunstancial que ya vimos aquí varias veces en otros casos, ¿verdad? Pero toda esa evidencia circunstancial medio que delimitaba una línea de tiempo, así que caray, no encontraron nada más allá de eso. También entonces como que limpiando todos los cabos sueltos de la investigación, digamos que esos indicios circunstanciales medio que se quedaban ahí, con una apariencia de prueba concreta, ¿no? Las cámaras de la universidad mostrando la camioneta saliendo a las 10:30, regresando a las 8 de la mañana, la alarma desactivada con el código. Y aquí tal vez esté, así, una de las pruebas más contundentes. La línea telefónica cortada, el hacha que pertenecía a la propia familia y los motivos financieros, ¿verdad? Todo documentado en los correos electrónicos que Peter había guardado. Sobre eso tampoco hay cómo refutar, ¿verdad?
Pero hubo un detalle ahí que parecía menor y que los jurados tomaron muy en serio. Christopher trabajaba como asistente de un veterinario. Había sido entrenado específicamente, como en realidad cómo limpiar ambientes después de cirugías, cómo remover rastros de sangre de las superficies, cómo descontaminar materiales de manera eficiente. La fiscalía argumentó entonces que fue exactamente por eso que la policía no encontró ningún rastro de sangre en el jeep después del crimen. A pesar de todo eso, el jurado deliberó por menos de 6 horas, y él fue declarado culpable de homicidio en segundo grado, también culpable de intento de homicidio en segundo grado porque la madre terminó sobreviviendo, ¿verdad? Y aquí vale una explicación rápida, amigos, porque en Brasil tendemos a asociar segundo grado con algo menor, ¿no? Con menos gravedad. No es como si fuera un crimen sin intención, como nuestro homicidio culposo, pero en el estado de Nueva York la ley funciona un poco diferente, ¿ok? El homicidio de primer grado allá está reservado para casos muy específicos, como por ejemplo matar a un policía en servicio o cometer un asesinato durante ciertos crímenes federales. El homicidio premeditado común, incluso si fue planeado con anticipación, se clasifica como de segundo grado. O sea, Christopher fue condenado por la acusación más grave que el Estado permitía dentro de esas circunstancias. Y cuando se leyó el veredicto, Christopher se quedó completamente inmóvil, sin ninguna reacción visible. Joan no estaba en la sala en ese momento, y fue el propio Christopher quien le dijo lo que había pasado. En diciembre de 2006 entonces, el juez aplicó la pena de 50 años de prisión con posibilidad de libertad incondicional solo en 2052. Al sentenciar, él dijo que temía mucho que lo que había sucedido esa madrugada fuera algo que Christopher podría hacer de nuevo. Joan pasó los años siguientes luchando por su hijo. Ella perdió su empleo por causa de las heridas. Tuvo una larga batalla legal para intentar mantener la pensión a la que tenía derecho, como funcionaria pública, y perdió esa batalla. También, ella vivió con las cicatrices en el rostro, sin un ojo, con parte del cráneo dañada, para siempre, sin hablar de las marcas psicológicas, ¿verdad? Y ella siguió diciendo que Christopher es inocente en 2023. Ya muchos años después, Christopher concedió una entrevista desde la prisión. Él dijo que estaba en Rochester la noche del crimen. Alegó que el abogado había pedido documentos importantes que podrían haber cambiado el resultado del juicio. Presentó una nueva moción solicitando la anulación de la condena. El caso sigue siendo analizado hasta hoy, según se informa. Y el año pasado, 2025, fue remitido a un fiscal de otro condado debido a un conflicto de intereses que salió a la luz. Es curioso, incluso el actual fiscal allá en Albany es hijo del abogado que defendió a Christopher en el juicio original. Christopher sigue en la prisión de Clinton en el estado de Nueva York, sigue diciendo que no hizo absolutamente nada. Y la única persona que sobrevivió a ese ataque dentro de esa casa, en esa escena perturbadora, sigue diciendo que no recuerda nada. Pero antes de perder la conciencia, antes de entrar en coma por 3 semanas y perder la memoria, cuando el detective se inclinó sobre ella y le preguntó quién había hecho eso, Joan movió la cabeza 2 veces, de arriba a abajo, diciendo que había sido Christopher. Pero ¿y para ti, queridísimo abducido? Investigadores experimentados, ¿ustedes creen que esas pruebas circunstanciales bastan para cerrar el caso? Pero amigo, lo que más me llamó la atención aquí es el hecho de que Peter haya logrado, ¿no?, quedarse ahí dentro de la casa, desorientado, hasta perder la conciencia, hasta morir ahí en el pasillo y que el amigo encontrara el cuerpo ahí y todo eso, amigo, qué cosa surrealista, qué cosa insólita. Creo que es uno de los casos más insólitos que he presentado aquí. Gente, me quedé tan intrigado con ese asunto del cerebro que me puse a investigar un poco y encontré una explicación médico-forense, ¿no? Miren, es un fenómeno que, aunque extremadamente raro, es explicado por especialistas médicos y forenses a través del análisis del trauma cerebral sufrido. Miren el funcionamiento del cerebro, ¿no? Los investigadores y médicos forenses que analizaron el caso sugirieron que el ataque afectó áreas específicas del lóbulo frontal, pero se preservaron temporalmente. Partes del cerebro responsables de funciones motoras básicas, rutinas, todo lo que estaba en modo automático en su cabeza. Entonces, por eso se explica que incluso la memoria muscular también, ¿verdad? Durante ese corto periodo, la persona puede realizar tareas cotidianas sin ser consciente de la gravedad de su situación física, que está ahí, ¿verdad? Viviendo sin sentir dolor. Hasta que pierde suficiente sangre y hay una falla sistémica en el cuerpo y entonces entra en colapso y pierde la vida, ¿no? Eso es, ahora sí necesitaba poner esta explicación aquí para ustedes. Coméntame qué te pareció todo esto, te agradezco muchísimo tu compañía. No olvides dejar tu like, tu comentario y suscribirte. Hazte miembro si puedes. Un beso al pelirrojo y hasta el próximo episodio.